Bueno, decía eso, que estamos en en la última clase del primer curso de, de este diplomado del cual ustedes son pioneros, tanto como en este caso yo, con estos materiales y estos contenidos, ¿no? Eh, Porque es primera vez que los sistematizo para dar clases en el país y bueno, estoy muy contenta por eso. Y bueno, pienso que de repente tengo que revisar algunas cosas. Me gustaría el que me quiera escribir con alguna opinión, eh, lo agradecería muchísimo, ¿no? Tengo mucha experiencia dando clases, pero como les digo, es la primera vez que sistematizo estos contenidos. Y bueno, y digo, para un diplomado a, a mí me crea una dificultad especial que es el tema de la diversidad de las personas, ¿no? Eh, que entonces uno tiene que, bueno, contar con que este, hay procedencias distintas, con contextos mentales distintos, y entonces uno lo que hace es preocuparse más y más y son capas y capas de preocupación. Así que bueno, cualquier cosa que me quieran escribir, pues lo agradezco muchísimo. Habíamos quedado, si no tienen algún comentario ahorita, porque bueno, inicialmente siempre me gusta abrir la clase con dudas, preguntas o comentarios en relación a la clase anterior, así que si alguno tiene algo que decir sobre la clase anterior, sobre lo que hemos visto, que entiendo, bueno, tiene unas ciertas dificultades, no dificultades, lo que pasa es que nosotros estamos atendiendo este tema de la imagen desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista estructural. Entonces, bueno, no podemos estar esperando definiciones demasiado sencillas, ¿no? Ni demasiado evidentes. Y bueno, aquí este texto de Mitchell que trata de definir lo que es una imagen, pues ya ustedes ven con toda la complejidad con la que nos encontramos, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en relación a la clase anterior, antes de seguir con este texto, pues adelante. Como que no. María, ¿tienes el micrófono? Ok. No hay preguntas, todo está clarísimo. A mí me preocupa cuando no hay preguntas. Bueno, entonces voy a continuar. Eh, Habíamos quedado un poco con avanzado este parágrafo que Mitchell llama la imagen mental, una crítica de Wittgenstein. Habíamos visto algo de este esquema, de este dibujo. Tienen la pantalla completa, ¿no? Están viendo tanto el texto de Mitchell como... Sí, sí, sí. Ok, voy a cerrar. ¿Ves que tengo que cerrar las ventanitas porque si no, entonces la que no ve soy yo? Cualquier cosa, Valerie, que alguien quiera intervenir, me avisas. Sí, Entonces, perfecto. yo quiero, o sea, quiero avanzar lo más posible en el texto, pero quiero llegar a un punto en donde para plantearles a ustedes un dilema muy real, para ver si lo podemos discutir en el contexto de estos contenidos, ¿no? Así que voy a ir un poco rápido, pero el que quiera me detiene, me interrumpe, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda. Habíamos entonces llegado un poco a hablar de este diagrama en el que Mitchell, a través de Wittgenstein, intenta mostrarnos cuál es la idea general que hay, o sea, cómo la tradición semántica del término imagen entra en la modernidad y se conjuga con el modelo epistémico, que es el modelo, digamos, esa preeminencia que le da la filosofía, pero no solo la filosofía, sino toda la cultura a partir del Renacimiento se alinea con el tema de conocer el mundo exterior, conocerlo a escala humana, conocerlo para que deje de ser un misterio, conocerlo para iluminarlo. Y entonces, digamos, estos autores tratan de mostrar que más adelante vamos a hablar de eso, de la técnica de la perspectiva, que en todo caso, la visión
se vuelve un componente del conocimiento del mundo exterior y por eso entonces la imagen como término sufre un cambio y termina siendo lo que es hoy en día para nosotros, ¿no? Que es esta especie de reflejo del mundo exterior, que en la medida en que sea más fiel, y puede llegar a serlo porque la perspectiva como técnica creó la ilusión de que podíamos tener una imagen del mundo exterior bastante precisa, en esa misma medida conocemos mejor el mundo exterior. La pantalla en diagonal. Dios, qué susto. Ok, entonces, según este modelo, ¿no? El modelo epistémico que se forma en la modernidad a partir del sujeto que conoce, pero es el sujeto que conoce y también es el sujeto que ve el mundo. Obviamente siempre lo había visto, por lo tanto, la manera en que se va a construir la mirada en la modernidad va a ser muy particular, ¿no? Una mirada que es capaz, entre otras cosas, de representarse el mundo exterior, ¿no? Entonces, según este modelo, todo acto de la conciencia y todo acto de la percepción visual es básicamente figurativo, o sea, no tenía sentido, escuchen bien, no tenía ningún sentido representarse el mundo exterior por medio de una imagen, sino de manera imitativa, es decir, emulando la realidad. No tenía ningún sentido una pintura como la de Francis Bacon o cualquier pintura moderna. Lo que tenía sentido era dominar, digamos, la manera en que se presenta la realidad por medio de la construcción de esa realidad, ¿no? Había entonces una perfecta simetría entre mente y mundo, ¿ok? Esto fue una de las grandes ilusiones que se crearon en ese momento. Nosotros lo llamamos ilusiones. Nosotros lo llamamos ilusiones creyéndonos a veces más sabios que la gente de la modernidad, ¿no? Estoy hablando de la modernidad en sentido filosófico, no en sentido arquitectónico o artístico, como se suele hablar en Venezuela de manera totalmente confusa. Estoy hablando de la modernidad en sentido filosófico, ¿no? O sea, finales del siglo XVIII y bueno, buena parte del siglo XIX, que bueno, que se traslada, ya ustedes saben, un poco hacia la crisis de esa racionalidad moderna con el romanticismo, pero en donde hay realmente una crítica tajante hacia la modernidad y toda su ilusión cientificista es en el siglo XX, ¿no? Entonces, teníamos esta simetría, creamos esta simetría, todavía tenemos en buena parte esta simetría entre mente y mundo. Eso es lo que muestra claramente el dibujo, ¿no? Y contra este modelo es que va a combatir Wittgenstein, ¿no? Como uno de los representantes de la crítica de la modernidad del siglo XX, ¿no? Pero, ¿qué más muestra este dibujo? Lo que señala Mitchell es muy interesante porque él dice, este dibujo también muestra que el mundo puede existir sin la conciencia, ¿sí? Pero que la conciencia no existe sin el mundo. Por lo tanto, esa simetría que está en la base de toda la epistemología moderna y que sigue estando en la base de la epistemología científica de nosotros, de la cultura que crea la vacuna contra el COVID, es engañosa, ¿ok? Ahora, si el modelo es tomado para explicar el modo en el que hablamos de las imágenes, entonces la simetría sí resulta apropiada. Porque si no hubiese en mente, tampoco habría imágenes ni mentales ni materiales. O sea, la imagen es, por supuesto, ustedes dirán, pero eso es evidente, ¿no? La imagen es una creación de la mente. En la página 119, vamos a ir con el libro, dice lo siguiente: el mundo puede no depender de nuestra conciencia, pero las imágenes en el mundo, y ya no digamos las del mundo, evidentemente sí. Ahora, ¿qué quiere decir esto o cuáles son las implicaciones?
Según Mitchell, esto se debe no a la capacidad de construir imágenes, es decir, no a la capacidad de construir un cuadro, que es la imagen que creábamos a partir también de ese momento, sino a un truco paradójico de la conciencia, que tiene la habilidad de ver algo como si estuviera y no estuviera al mismo tiempo. Ahí la cosa se pone mucho más interesante, ¿no? Porque tenemos que es la mente la que crea las imágenes, pero no las, o sea, pero, a ver, claro, las imágenes dependen del mundo real en la medida en que no son imágenes internas, y esto también es un súper tema, porque entonces si las imágenes internas no dependen de nada exterior, son imágenes débiles, ¿no? Según el empirismo inglés, que creo que lo vamos a tocar en algún otro momento un poquito más adelante, la mente crea las imágenes, esas imágenes provienen del mundo exterior, pero o sea, este esquema resulta problemático si nos creemos la historia o el cuento de que hay esta simetría, cuando en realidad lo que pasa es que es la mente la que tiene la capacidad de presentarnos o no presentarnos al mismo tiempo las supuestas imágenes del mundo exterior. O sea, nosotros ahora estamos hablando y, bueno, a menos que hagamos un esfuerzo muy importante, y no creo que ni siquiera con ese esfuerzo, yo no sé si ustedes pueden hacer el ejercicio, pero en este momento es muy difícil distinguir si lo que estamos viendo en la pantalla es una reproducción de nuestro cerebro o es algo que realmente estamos viendo. O sea, esa distinción que tendría que operar como una especie de autoobservación radical, ¿no? A lo mejor en algún estado meditativo podamos encontrar esa separación de los procesos mismos de pensamiento, ¿no? Pero eso es muy difícil eh, eh, verlo de manera patente, o sea, que lo podamos ver en nosotros mismos de manera patente, ¿no? Sin embargo, es cierto que la mente tiene esta habilidad de presentarnos al mismo tiempo que no presentarnos la imagen sobre la que estamos pensando. Yo creo que ahí, yo pensando sobre este fragmento, encontraba que los sueños son como un ejemplo interesante, ¿no? Porque cuando nosotros nos despertamos temprano y recordamos un sueño, y a veces es un sueño, que no tiene imágenes demasiado claras, pero a veces los sueños tienen imágenes muy claras o tienen sensaciones muy claras. Sensaciones, digo, por ejemplo, soñamos que estamos corriendo y eso crea un efecto fisiológico en nosotros, es una sensación muy, muy fuerte, ¿no? Y a veces las imágenes también uno tiene la sensación de que las imágenes se presentan de esa manera tan nítida, o sea que en los sueños, cuando los recordamos, es que podemos tener esos instantes como de ilusión de que estamos viendo el cerebro como si fuera una pantalla, pero estos autores lo que están tratando justamente es de desmontar esa idea que se ha construido de que la mente tiene una suerte como de espejo en la que se refleja la realidad. ¿Ok? Es justamente eso lo que están tratando de desmontar, ¿no? Entonces, la conciencia tiene esa habilidad de ver algo como si estuviera y no estuviera al mismo tiempo. Las imágenes mentales están, pero no puede de ella decirse, ahí están. Ese es el punto. O sea, podemos tener la claridad en ocasiones de que están, pero no lo podemos señalar. Entonces, es esa habilidad de la mente en la que se puede, digamos, pensar a partir de este esquema, ¿no? La mente entonces es capaz de representarse a ella misma, pero eso no equivale a una pizarra o a un espejo. Cuando nosotros recordamos los sueños, eso no lo estamos recordando como si fuese una pantalla, eh, sino que es como si hubiese, más bien, o sea, más bien sería como una inmersión, como si estuviésemos en una realidad aumentada. Quizás esa realidad aumentada de la que ahorita, digamos, se está afinando la tecnología como para hacerla cada vez más y más cotidiana, quizás sea más cercano a lo que nosotros vivimos en relación a las imágenes mentales
que esta imagen de la proyección. Pero esta imagen de la proyección ha desarrollado una cantidad de tecnologías, ¿no? Un poco más adelante va a mencionar la fotografía. O sea, la fotografía es obviamente antecedida por la invención de la perspectiva. Tanto la perspectiva como la fotografía serían construcciones derivadas de esta convicción, de este modelo. O sea, que no es tan sencillo como decir que este modelo es falso, es más bien un modelo que representa una construcción tanto de la mirada como de las imágenes que es específica de la cultura. Y de allí entonces que podamos hacer un énfasis importante para este curso. Esto es una manera de subrayar todavía más, si hace falta, que todo en la mirada, todo en la percepción, todo en la construcción visual es una construcción cultural. O sea que la perspectiva se parece más a una construcción cultural que a una tecnología. Y la fotografía sería, por supuesto, una construcción cultural más que una tecnología. ¿Cómo lo ven? Una pregunta, profe. ¿Me escuchan? ¿Sí? Claramente. Ok. Entonces se entiende que la imagen no es algo afuera. La imagen es una construcción de la conciencia y, por supuesto, como producto cultural. Sí. Cuando uno habla de imagen, uno habla del mundo. O sea, porque claro, uno ve una pantalla, ve un frasco, ve un vaso, y eso es un objeto en el mundo. Pero cuando se habla de imagen, el concepto alude a algo que se está generando en la conciencia, en la mente. Sí, pero la manera en que la mente lo genera, no, o sea, con lo que habría que tratar de, o sea, lo que habría que tratar de deconstruir, yo creo que esa es la palabra más oportuna, ¿no? Lo que habría que deconstruir en términos como de develamiento de todos los contenidos culturales que contiene es que realmente nuestra mente sea como un espejo de la realidad. Eso es lo que intentan estos autores, pero no solamente Mitchell, está Wittgenstein también, y yo les hablé de Nietzsche como un paralelo a Wittgenstein dentro de la tradición continental, es romper con que esto sea algo que realmente pertenezca al funcionamiento fisiológico de la mente, de la mirada y de todo eso. Esto es una construcción cultural, o sea, esto es una invención, o sea, el hecho de... Y puede ser que, a ver, que no se trata de porque es una invención es menos válido, es que eso es lo que no es cierto. Claro que Porque no. igual yo les puedo decir en este momento, esto tiene relación directamente con la ciencia, ¿ok? Y la semana pasada creo que fuiste tú misma, Teresa, la que dijiste, entonces es mejor volver a los mitos. Yo no creo que sea mejor volver a ningún lado, pero el tema está en que la posmodernidad, la visión que tiene la posmodernidad hacia la modernidad es la de, o sea, la de ver la construcción como construcción, porque aquí lo que se ha confundido es la construcción con lo natural. Entonces, la manera en que nosotros vemos al mundo tiene que ser modificada, o sea, porque además ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿y por qué tenemos que modificar este esquema? Tenemos que modificar este esquema porque este esquema nos está creando una ilusión que creemos que es verdad. Si nosotros la vemos como una ilusión, perfecto. Pero el tema está en que estamos pensando que la mirada, que la visión es fisiológica, que es universal y que los componentes culturales, en todo caso, tienen que ver con modas, con estilo, no, con educar la sensibilidad, no, es radicalmente cultural. Entonces, vamos a tratar de llegar hasta esa raíz, ¿ok? Este Claro. esquema entonces es valioso para ver la manera en que nosotros pensamos sobre las imágenes, pero no es valioso para tenerlo como realidad. Dime, Teresa. Lo que pasa es que eso, o sea, estoy tratando de entender, ¿no? Porque también se me presenta un conflicto en el sentido de que todo este discurso es occidental, pero esto que se está mostrando acá para alguien de otra cultura
probablemente no sea válido. Entonces, pero por supuesto. Y entonces, claro, esto se monta como un universalismo de la cultura occidental hacia el resto de las culturas. Bueno, pero este es el famoso ángulo del postcolonialismo. sí. Claro, tú lo puedes tomar como una cosa de activismo político, ¿no? Tipo, nuestra gran, la persona que con todas las virtudes del mundo, no porque jamás he tenido la intención de criticarla, es que como Mayeli muestra, o sea, porque de hecho todas estas revisiones sobre los asentamientos culturales producen eventualmente, como todas las teorías, una arista política de activismo político, ¿ok? Pero eso no es la única, o sea, esa no es la única forma de postcolonialismo. La forma de postcolonialismo que a mí me gusta es la de, está bien, esto es únicamente de la cultura, esto es digamos, una ficción una ficción que nos ha dado como resultado de conocimiento científico, eso es occidental, eso todo está muy bien, y bueno, y las culturas que lo adopten perfectamente, lo pueden adoptar, pero no por eso lo voy a descartar, porque yo no voy a descartar la ciencia, o sea, yo quiero vacunarme contra el COVID, y esa vacuna está construida con este modelo. Esa vacuna está construida aislando el virus, analizándolo, reproduciéndolo y bajándole su toxicidad a la mínima expresión para que produzca anticuerpos. Perdónenme que esté en estos momentos maltratando tanto toda la complejidad en torno a lo que es la producción de las vacunas, pero eso está producido por este esquema, es decir, por la convicción absoluta de que representándonos el mundo es como nosotros logramos conocerlo. Eso ha producido una tradición que es la tradición científica. Nosotros podemos desestimarla desde el arte, desde la poesía y desde la mitología, pero nos vamos a vacunar, ¿cierto? Es decir, es una subestimación como verdad. O sea, podemos más bien decir, bueno, ya entiendo por qué la ciencia opera con metáforas, porque a eso vamos a llegar enseguida, porque todas las imágenes son cadenas de metáforas. O sea, esta velita es una cadena de metáfora, que sería lo que está en esta, que cuando avancemos un poquito en el texto, entonces aparece esto. O sea, ya cuando vemos algo, no estamos realmente viendo algo, sino que estamos viendo una imagen del fenómeno. Los modernos, como Kant, distinguían entre fenómeno y noúmeno. Lo noúmeno era lo que no se podía conocer nunca, pero uno sí podía conocer el fenómeno. Dentro del esquema que está proponiendo, digamos, la posmodernidad como crítica de la modernidad, y ahí está Mitchell, y ahí está Wittgenstein, y ahí está Heidegger en otro sentido, y está Nietzsche, es que ya lo que vemos, cuando lo vemos, es ya una imagen. Y esto es otra imagen, y entonces la palabra también es una imagen. ¿Ven la diferencia entre este esquema y este esquema? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o avanzamos un poquito? Y les prometo que si avanzamos un poquito, creo que se va a ir. Esto como es un desandar, un esquema que tenemos muy instalado, esto no es fácil. O sea, pero no es fácil no porque el texto sea confuso, sino porque no es fácil porque lo tenemos muy instalado. Es así. Sí. ¿Y cuál es la finalidad de analizarlo? Porque no lo vamos a desinstalar. La finalidad, ya vamos a ver cuál es la finalidad de desinstalarlo, ya lo vamos a ver, ¿no? O sea, es justamente la consideración radical hacia la imagen, porque si nosotros seguimos pensando dentro de este esquema, ¿sí? Yo escribí un ensayo que creo que está en Academia, que es, sí, esta plataforma se llama Academia, que, discúlpenme que se los refiera, ¿no? Pero es justamente la relación, porque nosotros somos muy posmodernos y decimos, está bien, la ciencia es metafórica y todo el cuento, pero cuando tratamos de explicar por qué las imágenes, por qué hay que acotar las imágenes, por qué las imágenes las tenemos siempre acotadas en términos de que producen un conocimiento degradado del mundo, evitan la reflexión,
vuelven a la gente básicamente idiota porque estimulan la pasividad. La gente se sienta frente a una pantalla, ve imágenes y se idiotiza. Deberían leer todas esas cosas que tenemos como prejuicios culturales, pero también como posiciones filosóficas importantes. Ya ustedes han visto algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la imagen termina siendo algo peligroso, ¿no? Si no desmontamos este esquema, si no tratamos de, por lo menos filosóficamente, analíticamente, teóricamente, movernos fuera de ese esquema, vamos a seguir con esa polémica estéril acerca de las imágenes. Y entonces van a seguir las imágenes arropándonos como una atmósfera, haciendo con nosotros lo que les da la gana, y es como complicado eso, ¿no? Porque la imagen hace con nosotros lo que les da la gana, ¿cómo lo hacen? ¿No? Por eso les mencionaba el artículo. Tengo este artículo en el que digo, hemos avanzado muchísimo en la crítica a la modernidad, pero seguimos postulando que la imagen es algo inerte, ¿no? La imagen construida, ya no la imagen que percibimos simplemente, sino la imagen que construimos es algo inerte, y ahí sigue entonces intacto el modelo moderno. Este modelo sigue intacto en algunos sectores de la propia filosofía, ¿ok? Cuando uno ve la imagen como algo peligroso y no trata de responder a qué se debe ese peligro, sino que simplemente inventa argumentos de que la imagen idiotiza, que la imagen hace esto, la imagen hace lo otro, no, o sea, no estás dando respuestas apropiadas porque sigues dentro de este esquema, que aquí está el sujeto que piensa y aquí está lo que es pensado. ¿Sí? Bueno. ¿Sigo? Sí, profe, gracias. Ok, la mente entonces es capaz de representarse ella misma, pero eso no equivale a una pizarra o a un espejo. Puede haber algunas semejanzas entre las imágenes mentales y las reales, pero en todo caso no hay ni una duplicación, ni una coincidencia, ni una simetría. Pero eso ustedes no pueden decírselo a un científico y salir ilesos, ¿ok? Lo que se está viendo por un microscopio es exacto, es tal cual es la realidad, porque si no, no tendría ningún sentido observar el virus en un microscopio. Aquí lo que estamos diciendo es que eso que se está viendo no es ni una duplicación, ni una coincidencia, ni una simetría. El cerebro no puede captar la realidad tal cual es. Ok. Vamos a avanzar un poco más hacia el parágrafo de una breve historia de las imágenes verbales. Aquí, o sea, él va a ir siempre sumando una cosa con la otra, no es un análisis así de que aquí están estas, aquí están los otros, porque eso es lo que uno inicialmente se puede esperar con este capítulo cuando ve el esquema inicial. Ay, qué facilito, aquí están estas, aquí están los otros. Estas imágenes verbales ya van a ver cómo va a seguir un poco andando la misma idea, ¿no? De hecho, sigue hablando de Wittgenstein, ¿no? Ok, en la página 122 dice más o menos que las imágenes verbales no padecen de la acusación de ser entidades metafísicas porque están relacionadas con la expresión, y la expresión es por definición un asunto público, ¿no? O sea, cuando se lee un poema y se expresan imágenes, pues ya se vuelve, o sea, ya no hay nada metafísico supuestamente por detrás, ¿no? Las imágenes verbales están entonces en el afuera, como lo está una pintura, una estatua, un gráfico o un mapa, ¿ok? Mitchell entonces en este punto vuelve a exponer las ideas del Tractatus filosófico, lógico-filosófico de Wittgenstein, y advierte que los signos son imágenes, y dice en la página 123 una proposición, yo no sé por qué no, aquí está, no. Bueno, vean a ver si ustedes, yo lo voy a leer y ustedes me dicen si lo detectan allí.
Una proposición es un símil de lo designado, o sea, una imagen de lo designado. Esto se evidencia aún más en el carácter figurativo de los jeroglíficos, en el sentido de que se hace una figura de los hechos que describen. O sea, ustedes saben que los jeroglíficos tienen en realidad, pueden tener varias funciones, ¿no? Y que en algún momento fueron pensados como más arcaicos o menos evolucionados que la escritura fonética, ¿no? Pero un jeroglífico yo creo que puse aquí una imagen pero lo puse por otra razón, una imagen de los jeroglíficos. O sea, eventualmente pueden representar el objeto que está figurado allí, pero también pueden, cuando están conjugados con otros elementos, pueden representar una idea completa, ¿no? Entonces, estas imágenes serían como una suerte de traducción o isomorfismos o unas estructuras simbólicas con reglas. Los signos son imágenes, pero no son necesariamente imágenes gráficas, y eso se corresponde más a nuestra forma de escritura. O sea, nuestra forma de escritura es un signo, pero un signo que no necesariamente son gráficos, ¿no? O sea, aquí está, por ejemplo, la palabra hombre es un signo. Este esquema, que sería como un pictograma, ¿no? O un dibujo esquemático, como ustedes prefieren, es un signo. Y esta imagen es también un signo, ¿no? Recuérdense que estamos hablando de los signos verbales. María. Ah, ok. Gracias. ¿Está por aquí? Ok. Gracias, María. Entonces, los signos son imágenes, pero no necesariamente imágenes gráficas. Pero las imágenes verbales, desde un punto de vista literario, sería lo que está vinculado al lenguaje figurativo de manera directa o no directa. Mitchell comenta la teoría poética moderna, en la que se afirma que la imagen verbal es aquello que las palabras nombran en realidad. Una palabra es una imagen de una idea y una idea es una imagen de una cosa. Como les he dicho en varias ocasiones, si a ustedes les interesa esta concatenación de imágenes, es bueno que lean, que busquen un texto que se llama Acerca de la verdad y la mentira en sentido extramoral, de Nietzsche, en el que él explica, es un texto de Nietzsche de juventud que él no llegó a publicar, pero es un texto importantísimo, se ha vuelto cada vez más importante, antes no se le tomaba en cuenta. Y por cierto, les doy el dato que la primera traducción que se hace al castellano de ese texto lo hizo Pepe Jara cuando era profesor del posgrado de la Simón Bolívar. Creo que eso fue a finales de los años 80 o en la década de 1990. Y se publicó en los cuadernos filosóficos de la universidad. Allí está esa extraordinaria traducción que, como les digo, es la primera que se hace al castellano de Acerca de la verdad y la mentira en sentido extramoral. Ese texto es muy importante por varias razones. Entre ellas está que explica perfectamente por qué Nietzsche asume el aforismo como una forma de hacer filosofía, porque está convencido, como buen filólogo que es, de que el lenguaje lo único que hace es construir imágenes. ¿De acuerdo? Entonces estaría como en paralelo a Wittgenstein en ese sentido, ¿no? Hay entonces una cadena de imágenes, y esta cadena de imágenes que está, digamos, en la propia teoría moderna, conduce a Mitchell a hablar de los empiristas Hume, Locke y Hobbes, para quienes aquellas ideas que no tenían ningún origen en una impresión eran o muy débiles o muy absurdas. O sea, los empiristas, que como les mencioné, y quizás lo han escuchado también de las clases, supongo yo que de Luis, los empiristas creen que el conocimiento empieza en los sentidos, ¿sí?
Entonces, cualquier idea que nosotros tengamos tiene que tener una relación con alguna sensación, ¿sí? Las ideas que no tienen relación con una sensación son ideas o débiles o llegan al estatus de fantasía o cosas absurdas, ¿no? Entonces, bueno, critican mucho, por supuesto, el racionalismo de Descartes, porque como Descartes dijo, cogito ergo sum, pienso luego soy, no hay ninguna idea que se pueda enlazar con la idea de un yo continuo y por lo tanto eso es una idea absurda. Estos son los empiristas, o sea, porque uno podría decir que la teoría de la representación moderna es racionalista, pero no, se nutre tanto del racionalismo como del empirismo. Entonces ese esquema de construir, digamos, la representación de la mente o la mente como si fuese un espejo bien pulido que refleja la realidad, también está muy alimentado por estos autores empiristas. Entonces cualquier idea que tenga como correlato una sensación es una idea fuerte. Eso derivó en el pictorialismo de la teoría de la expresión poética de Addison, por ejemplo, ¿no? Y eso también lo menciona Mitchell en este contexto, ¿no? Luego menciona un poco a los escritores románticos, dice que asimilaron las imágenes mentales y las verbales a lo pictórico y crearon un misterioso proceso de la imaginación, ¿no? Allí sí me interesa que veamos esta cita en la página 28 que dice, que otra vez no la marqué, me disculpan, la oposición a la mera rememoración de imágenes mentales, la mera descripción de escenas externas y en pintura, a la mera representación de cosas externas visibles, a diferencia del espíritu, el sentimiento, la poesía de una escena. O sea, hay una oposición entre la mera descripción de las escenas externas en la pintura y la representación de cosas visibles mediante la poesía. Hay un privilegio de la imagen mental. Y bueno, ya vimos algo de eso cuando hablamos de que los pintores de los poetas románticos eran iconoclastas en ese sentido, ¿no? Esta idea de imaginación entonces se desdobla en dos, la idea de la imagen que distingue entre la imagen pictórica o gráfica, que sería considerada una forma inferior y externa de imagen, y una imagen superior que es la interna, que además es orgánica y es viva. En este punto, Mitchell vuelve de nuevo hacia Wittgenstein y su insistencia en que las figuras del lenguaje no son copias inmediatas de la realidad. ¿Okay? Esta crítica de Wittgenstein, Mitchell pretende ilustrarla con el dibujo de la página 130, ahí lo tienen, propone luego leerlo como una suerte de historia de la escritura, como un ir y venir de un signo a otro. No sé. ¿Ok? Es esta en la página 130 y enseguida propone esta otra como una concatenación de signos, pero esto no sería como, o sea, porque esto podría pensarlo un epistemólogo moderno clásico, como que, bueno, cuando llegamos acá, entonces ya no necesitamos todo esto, ¿no? Y de hecho, este proceso queda bastante refrendado, o sea, el que nos quiera convencer de que esto es así en la realidad, nos señala hacia la manera en que aprende un niño, ¿no? Todo el que ha estado cerca de un niño sabe que los niños inicialmente, o todos nosotros, aprendemos de manera denotativa, ¿no? Como en un momento dado la mamá o el papá o el tío o quien sea le dice taza y el niño agarra la taza, plato, el niño agarra, porque él ha aprendido denotativamente a identificar cada objeto hasta que eventualmente llega aquí y tú le dices la taza es azul y comprende, o sea, se supone que ya aquí estamos en ese famoso proceso de abstracción según el cual no necesitamos el resto. Y lo que se trataría más bien es ver que todo esto
es un continuo ir y venir, ¿no? Y que por eso entonces la distinción entre imagen gráfica e imagen no gráfica en el proceso, sobre todo de la representación de la imagen, hay una linealidad ahí que es completamente falsa, que es una ilusión, ¿no? Hacia la página 132 habla sobre el lenguaje escrito, ¿no? Y dice que en la medida en que el lenguaje se escribe, se va vinculando con figuras e imágenes gráficas y materiales, y que la propia escritura alfabética, en nuestro caso, es un ejemplo extraordinario de esa forma de concatenación. Pero claro, es un ejemplo de esa forma de concatenación que hemos confundido con mayor evolución, ¿no? Con que las culturas, digamos, la cultura occidental, al tener un lenguaje fonético y que tiene apenas 23 signos, ¿no? Con el cual se pueden escribir yo no sé cuántas palabras, pues es más evolucionado, ¿no? Las figuras de la escritura, sin embargo, son inseparables de las del habla. Pero hay escrituras que tienen imágenes cuyo significado puede ser múltiple e igual, están todos asociados al lenguaje, y en todo caso la función del habla no queda desprendida o desarticulada o despegada o separada de la función, o sea, la función de la escritura no queda nunca separada del habla, ¿no? Hay escrituras que tienen imágenes cuyo significado puede ser múltiple igual y están todos asociados al lenguaje, y en los cuales la función del habla, la representación visual y la escritura forman un complejo de signos codependientes o no derivados, y allí el ejemplo, o sea, fíjense lo que está tratando de plantear Mitchell es lo siguiente, que la dependencia entre la inscripción, que es como llama Derrida, y a mí me gusta mucho más esa palabra, entre la inscripción y el habla, nunca están separados, no viene una cosa antes y otra cosa después. Hay, por supuesto, sistemas de signos en donde se crea una cierta ilusión de separación, pero hay otros sistemas de signos en donde se hace evidente que esa separación no existe, pero en realidad en ningún sistema de escritura existe una separación del lenguaje. Ahora, al igual que el tema de desprendernos de la idea de que la mente proyecta la realidad, esta otra idea también es difícil de asimilar, porque toda la cultura y toda la educación ha estado enfilada a esa construcción, ¿no? Que hace que separemos artificialmente o ilusoriamente la función del habla de la función de la escritura. Y casi siempre pensamos que la función del habla antecede a la de la escritura. Siendo que en los jeroglifos, pero también en otras escrituras que están un poco más cercanas a nosotros, ¿no? Porque tengo entendido, por lo poco que conozco, del hebreo, que el hebreo es una lengua consonántica, o sea, su anotación está hecha de consonantes y las vocales se ponen dependiendo del contexto. Obviamente que el hebreo moderno tiene una cantidad de anotaciones que facilitan ese aporte que le pone el lector a cada palabra que está hecha solo de consonantes. Hay unas ciertas anotaciones que le sugieren al lector las vocales que deben ir en esa palabra, pero ellos tienen un sistema de anotación que, por ejemplo, con una misma palabra pueden construir muchas palabras, porque es la misma construcción de consonantes que tienen vocales distintas, o sea, la expresión oral es distinta, aunque la escritura sea la misma, y esto depende del contexto. Entonces eso nos hace pensar, de hecho, autores como Derrida piensan en la gramatología porque tiene la cultura hebrea por detrás, y eso entonces hace que se evidencie que esa separación que nosotros hemos hecho entre
lenguaje verbal y escritura en realidad es falsa. Esa separación es una construcción. Hemos construido esas dos esferas de la significación, eventualmente las hemos ido separando con procedimientos culturales muy sofisticados, muy complejos. Eso no es que alguien se lo propuso y lo hizo. Y ver, digamos, analizar nuestro propio contexto cultural y mental y nuestra propia relación de la imagen desde esas otras formas de escritura, lo que hace es dar argumentos en función de que no están necesariamente separadas las dos esferas. ¿Hay preguntas? Por ahora no. María tiene María habla, sí, en el chat. Sí. Sí, pero bueno, yo lo poco que conozco del hebreo entiendo que sí, que han facilitado con anotaciones que no son o sea, que no están originalmente en el hebreo, con ciertas anotaciones de algunos acentos y algunos apéndices gráficos para facilitar la introducción de vocales, ¿no? Bueno, aquí entonces viene la mención a mi amigo Derrida, hacia la página 134. En este punto, digamos, en que está hablando de la imposibilidad de separar habla de escritura, ¿no? Dice, la definición que da imagen de Derrida, la tienen en la 134, dice lo siguiente: nada más, la imagen sería otro tipo de escritura, un tipo de signo gráfico que se oculta a sí mismo como una transcripción directa de aquello que representa o de la forma en que las cosas aparecen o de lo que esencialmente son, ¿no? O sea, podría estar, digamos, cualquiera de estos niveles de realidad, ¿no? A partir de aquí, entonces, Mitchell se hace la siguiente pregunta en la página 135. El tema no sería plantearse qué es una imagen, que es como se titula todo este ensayo, ¿no? Sino cómo transformamos las imágenes y la imaginación que las produce en facultades que merezcan confianza y respeto. La respuesta que él mismo da sería que para esto es necesario abandonar toda la teoría de la representación mental, todo lo que tiene que ver con imágenes mentales y verbales, con sus espejos o superficies para escribir o imprimir. Esto ha hecho que la filosofía se confunda con psicología bajo el nombre de epistemología, es decir, de teoría del conocimiento, porque con esta forma de pensar la imagen, pues lo que hemos hecho es convertir la mente en eso, ¿no? en un reflejo de la realidad, ¿no? El conocimiento entonces no sería una copia o una imagen de la realidad impresa en la mente. El conocimiento es un asunto de prácticas sociales y también entonces todo lo relacionado con la imagen. Aquí tienen como una vuelta de tornillo sobre la idea con la que empezamos el curso, ¿no? Que si lo recuerdan, y si no, pues yo se lo recuerdo, es la idea de la experiencia visual. Ahora, para pensar en la experiencia visual, para pensar en todas las propuestas que Mirzoff hace desde la cultura visual, lo que es indispensable es, Mirzoff lo tiene ya como un postulado político, ¿ok? Mitchell lo está trabajando de manera argumentativa, sacando del archivo filosófico lo necesario, porque es la filosofía la que está a la base de las construcciones culturales de mayor peso, ¿no? Pero es básicamente lo mismo, o sea, los dos autores hacen básicamente lo mismo. Si el conocimiento no es nada que tenga relación con la imagen del mundo exterior en la mente, entonces la imagen tampoco es eso. La imagen es una construcción social, tanto, o una práctica social, tanto como lo es el propio conocimiento. Esta idea se entiende porque es muy importante. Para mí, digamos, es de vital importancia
que esta idea se entienda como especie de conclusión de este primer curso, de esta primera parte del curso. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Creo que Isabel abrió el micrófono, pero no sé si es que no se escucha. No, buenas tardes, que no quería interrumpir porque llegué tarde a la clase, pero sí quería, profe, que si podía ahondar un poquito más para lo que acaba de decir, por favor. En que la imagen es un asunto, tanto el conocimiento como la imagen tienen que ver más con prácticas sociales que con realidad reflejada en la mente. Sí, está claro, yo lo entiendo, sí. No, pero ¿quieres que ahonde en eso? Exacto, pero lo entiendo, pero tratando de pensar como en algunos ejemplos que pudiesen servir Mm. para, para como verlo más claro todavía. Bueno, Pero, es difícil poner ejemplos, aunque yo creo que si podemos avanzar, sí, son las 3:23, tenemos tiempo, qué angustia. Si podemos avanzar un poco más hacia el apartado sobre la perspectiva, creo que vamos a ir aclarando este asunto, porque, Isabel, aquí el problema no está en la dificultad del texto, sino en que estamos desmontando un esquema que tenemos muy instalado. Y yo trato de decirles trato de hacerles ver que esto tiene como propósito una mayor comprensión acerca de la imagen, dado que es cierto que vivimos en una cultura en la que las imágenes son abrumadoras. Pero para poder, digamos, si quieren todavía una cosa mucho más práctica, yo creo que el sujeto político contemporáneo, y con esto no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un ejercicio ciudadano. El sujeto político contemporáneo tiene que formarse tanto en estructuras visuales como el sujeto político del siglo XVII o siglo XVIII tuvo que hacerlo en su momento en relación a los textos. O sea, tuvo que superar el analfabetismo porque el estar alfabetizado en ese momento era un tema de personas los intelectuales, los escritores, pero no todo el mundo sabía leer y escribir. Ese sujeto político que termina, digamos, del siglo XVIII al siglo XIX, tuvo que ser alfabetizado, porque tenía que tener unas destrezas que solo se adquirían mediante la lectura, ¿ok? Era ya insuficiente ir a ver el teatro popular de Shakespeare, había que leer a Shakespeare, ¿ok? Y eso, yo creo que pues estamos viviendo un momento equivalente, pero en relación a la imagen. Bueno, tenemos ya como por lo menos 20 años en esto a nivel global. Nosotros en Venezuela estamos rezagados, por eso aprecio tanto que ustedes estén haciendo este curso, porque estas ideas, en la medida en que circulen, tiene como más sentido concreto, o sea, terminar en eso, terminar en que un sujeto político actual tiene que estar, digamos, muy cauto hacia la imagen, porque la imagen es avasallante. Ahora, si seguimos operando en los esquemas de la modernidad, en que hay una realidad afuera, yo me la imagino, y que esa imaginación, en la medida en que es mejor, produce un conocimiento más elaborado de esa realidad, o sea, o más preciso de esa realidad, no nos ayuda a entender la propia imagen. O sea, la imagen está construida en un sentido epistemológico. Ahorita cuando veamos digamos, el capítulo dedicado a la perspectiva, creo que esto va a quedar un poco más claro. Porque es la imagen tal y como la entendemos nosotros. Hay una realidad fuera, yo me hago una imagen en mi mente de esa realidad, fue una construcción de varios niveles en la cultura que van desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. O sea, ya luego el racionalismo y el empirismo, cuando construyen esta idea de que la sensación más fuerte
O sea, que el conocimiento más fuerte la produce la sensación más fuerte. Si yo veo un color rojo, entonces yo tengo una representación de ese color rojo y eso, ya va, discúlpenme un segundo porque si no, estoy en clase. Ay, 156 asterisco, pero no puedo atender ahorita. ¿Será? Vale. Disculpen, no había puesto en modo avión el teléfono. O sea, cuando el empirismo y el racionalismo elaboran ese esquema mental, en realidad todo eso arranca en el siglo XIV, cuando el Renacimiento inventa la técnica de la perspectiva, que nosotros hoy en día pensamos como una técnica artística, pero en realidad no es una técnica artística. O sea, el hombre del Renacimiento era un investigador que no diferenciaba entre filosofía, alquimia, astrología y en este caso construcción de imágenes, pero que eran construcciones de imágenes para hacer cuadros bonitos. No, eran construcciones de imágenes para aprender a construir la realidad tal y como era. El hombre del Renacimiento, con Alberti, y aquí tienen el ejemplo de Durero, porque de Alberti lo que hay está más el tratado. Pero Alberto Durero, que es el que lleva la perspectiva desde Florencia o Venecia, creo que fue en Venecia que lo aprendió, pero bueno, en Florencia estaba, digamos, los grandes pintores. Él se dio a la tarea de hacer grabados sobre la técnica de la perspectiva, ¿no? Esto ya casi un siglo después que se inventa en Florencia. ¿Y qué hace esta técnica? O sea, si nosotros analizamos la perspectiva como se está analizando contemporáneamente con estos autores, creo que queda mucho más claro esa idea, Isabel. Porque, ¿qué hace la perspectiva? O sea, fíjate, ustedes fíjense en este momento, hagan el ejercicio en este momento. Vean hacia el frente, ¿no? Están viendo seguramente una habitación. Y ustedes están viendo más o menos en un ángulo de 180 grados. Eso es lo que produce los ojos en la mente. Nosotros somos capaces de ver, dependiendo del campo visual, si alguien tiene, no sé, alguna afección es un poco distinta, pero nosotros básicamente creo que vemos 180 grados, ¿no? Eso y además vemos con dos ojos, ¿no? Con dos orificios, ¿no? Y eso entonces produce una imagen en nuestro cerebro. ¿Qué hace la perspectiva? Es una cosa que si ustedes la piensan ahorita radicalmente, es una cosa complicadísima, porque lo que está haciendo es acotando esa visión de 180 grados y luego de que hace esa acotación, ¿sí? Entonces comienza a ver de manera artificial cómo es que hay unos objetos que se deforman dependiendo de la distancia. O sea, y esto es una técnica que utilizan los pintores contemporáneos. Justamente la persona que estaba llamando es Edwin Carreño, que es un pintor que les voy a mostrar como parte, o sea, todo esto es una casualidad. Pero esto, yo cuando veo cuando voy a su taller y veo estas piezas maravillosas, cuando está el lienzo sin pintar, o sea, fíjense, aquí se muestra. Los pintores contemporáneos siguen trabajando exactamente igual a como lo hace o como lo hicieron los pintores del Renacimiento. Bueno, por supuesto, porque él es un hiperrealista, ¿no? Y al ser un hiperrealista, entonces hay una reproducción de una figura con precisión. No es el caso de la pintura abstracta o del expresionismo, ¿no? Pero tienen esta misma técnica, primero la acotación totalmente artificial de lo que tienes por delante. ¿Ok? Tú pones este marco delante de ti y, bueno, o ponemos cada uno de nosotros un marco delante de nosotros y eso entonces nos va a crear un adentro y un afuera. Eso eso lo que va a hacer es
va a dejar de tener importancia, le vamos a dejar de prestar atención a todo lo que nos rodea y le vamos a prestar atención solamente a lo que está dentro de ese cuadro, dentro de ese marco, ¿sí? Y luego entonces vamos de esta manera o de esta manera, vamos a reproducir lo que está detrás de este marco con la ayuda de esta retícula, porque entonces esto nos va a permitir ver qué hay en cada sector para reproducirlo acá. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿qué hizo esto? Déjenme ver si puedo retomarlo en el texto. Esto lo que hizo fue convencernos o crear la ilusión o articularse con el racionalismo y el empirismo del momento para construir la idea de que la mente era capaz de reproducir la realidad. Y este esquema, que nosotros estamos demasiado acostumbrados a verlo desde el mundo del arte, es algo que afectó absolutamente todo. Y eso incluye tanto a la filosofía como a la ciencia. Obviamente, ¿qué vino primero? ¿Sí, el huevo o la gallina? No se trata, o sea, nosotros no podemos establecer esas linealidades, no podemos decir que vamos a deconstruir un modelo lineal moderno con más linealidad. No podemos decir que fue la perspectiva la que afectó el racionalismo en la filosofía y que eso eventualmente afectó a la ciencia. Todo eso se produce al mismo tiempo. Como les digo, estos personajes no eran artistas como nosotros los concebimos hoy en día. Estos personajes eran toderos. O sea, el hombre del Renacimiento es un hombre difuso, es un hombre integral, como ustedes quieran verlo. Esa separación en disciplinas es moderna, no es del Renacimiento. Pero claro, uno dice siglo XIV, siglo XVII, son 3 siglos, pero en ese momento el tiempo es otro, ¿ok? Son 3 siglos no son nada para esa manera de construir el tiempo y para esa manera en que se daba el tiempo, ¿no? Yo no sé, Isabel, me gustaría saber si esto te ayuda un poco. A ver, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Negando la perspectiva? ¿Restando la importancia a la perspectiva? No, lo que estamos haciendo es una revisión radical de lo que es la perspectiva. Justamente esta semana me correspondió dar una clase en estética en la que estoy usando un libro de Hans Belting que se llama Florencia y Bagdad, que se los recomiendo muchísimo porque tiene un capítulo sobre la perspectiva en donde también habla de manera radical, pero va mucho más allá incluso que Mitchell y que todos estos autores, Martin Jay, todos tocan la perspectiva. Ustedes revisen el texto de la introducción a la cultura visual de Mirsov y también van a encontrar un capítulo dedicado a la perspectiva. ¿Por qué? Porque es indispensable revisarla para entender cabalmente la procedencia de la imagen y la manera en que nosotros construimos la imagen a partir de la modernidad. Y en ese libro de Belting, que les digo es más radical, porque muestra incluso que la perspectiva no fue un invento occidental, sino que fue un invento árabe que se transmitió a Occidente justamente en el Renacimiento, en un momento en que la cultura musulmana no estaba condicionada por todo lo que nosotros hoy en día vemos con la cultura musulmana. Es decir, la cultura musulmana en ese momento no tenía las restricciones y las normativas que tiene ahora, era una cultura expansiva, era una cultura totalmente volcada hacia el conocimiento, tenían un desarrollo maravilloso en matemática, en traducción de textos antiguos, gracias a un personaje como Averroes, es que nosotros conocemos a Aristóteles, porque él se encargó de la traducción de los libros más importantes. Era una cultura esplendorosa. Y Belting en ese libro demuestra que la perspectiva no es ni siquiera un invento del Renacimiento italiano, sino que es un invento árabe, ¿no? Pero ¿por qué todos estos autores tratan el tema de la perspectiva para tratar el tema de la imagen? Porque la perspectiva nos dio
un modo de entender la imagen y de comprender la imagen en un sentido del que venimos hablando, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros, o sea, que la mente es capaz de representar la realidad tal y cual es. Esto, o sea, digamos, vemos ese marco allí con esa retícula y decimos, bueno, es un sector de la realidad, porque en realidad nosotros vemos en 180 grados, pero ¿qué hace la cámara fotográfica? Que también la menciona Mitchell en relación a la perspectiva. La cámara fotográfica no hace otra cosa que hacer mecánico este modelo de construcción de imágenes. Entonces, en la fotografía lo único que nosotros tenemos es un modo técnico de la construcción de imágenes que inventamos o que se inventó o que se trasladó desde la cultura árabe a la cultura occidental, según Belting, en el siglo XIV. Y que entonces nos da la idea de imagen interna, de reflejo de la realidad. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Es que es difícil por eso, Isabel, porque nosotros tenemos muy instalado el esquema del espejo. No, sí, también lo que pasa es que estos temas son tan interesantes, profe, que hay que revisarlo varias veces. A mí me ha tocado ya, por eso es que a veces me tardo en leerlo todo, porque las tengo que leer como con pausa. Y yo, bueno, yo me lo leí todo el texto que usted dio y lo he ido subrayando con calma, pero a veces hasta lo he tenido que leer dos veces. Porque bueno, con esta pregunta que usted está planteando ahí, yo digo, entrará entonces ahora toda la parte psicológica del ser humano, la parte sociológica, ahora entonces la imagen se complejiza mucho más. Eh, bueno, son preguntas que me hago, pero muchas gracias. Una cosa que yo quisiera comentar es que entonces yo, o sea, pienso que quizás la perspectiva, ¿no? y la fotografía como consecuencia de esto es una manera, viene dada por el sentido de economía que tiene el ser humano de abstracción, en el sentido de economía, pues en que no se va a enredar en buscar otra manera de expresar algo cuando lo puede hacer de una manera sencilla y lo facilita a través de esta retícula, ¿no? De esta cuadrícula. Creo que se cayó Carmen. Parece que sí. Sí, vamos a ver si logra conectarse de nuevo. No, era Isabel la que estaba hablando. Ah, no, era Teresa. Perdón. No, yo estaba escuchando a Isabel que me estaba diciendo que ella subrayaba el texto. Ah, sí, profesora. Yo muchas veces pongo, o sea, a veces me cuesta porque voy oyendo la clase, pero voy teniendo el texto mío detrás hasta para ver lo que usted subraya, lo que subrayo yo. Pero la pregunta que quedó en el aire sobre lo de la confianza en la imagen, lo que le decía cuando interrumpimos, fue ahora entonces viene todo ese proceso que va detrás de cada persona que ve la imagen para ver entonces cómo podemos creer con confianza una imagen que se nos presenta. O sea, vienen ahora a entrar otros aspectos que no solamente es lo visual o lo verbal, sino, por supuesto, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, los prejuicios. Claro, pero lo importante aquí es como cambiar el punto de vista, o sea, dejar de pensar tanto en el conocimiento como en como en la imagen, como verdades, ¿no? Y pensarlo como prácticas sociales. Entonces, eso ya nos metería en el tema de que la imagen tiene un componente cultural que pesa igual o más que el componente fisiológico, por lo tanto cada cultura ve de manera distinta, por lo tanto las representaciones son todas distintas. Y luego allí, pues hay varias derivaciones, ¿no? O sea, está la derivación, digamos, política activista, de que entonces yo tengo que ver, hacer representaciones que tengan que ver con mi identidad de género, identidad racial, identidad cultural, porque básicamente todas las imágenes que se construyen a partir de esta época, de la época del Renacimiento,
son imágenes que se corresponden a un modelo cultural que nos fue vendido como un modelo universal. O sea, es como una conciencia muy radical acerca del carácter cultural de las imágenes, y no solamente de las imágenes, sino también del conocimiento, o del conocimiento y de las imágenes por igual, porque junto con la construcción de la imagen, tal y como nosotros la pensamos, se da la construcción del conocimiento. O sea, este capítulo es muy importante por eso, porque no está definiendo la imagen como lo haría el diccionario de la Real Academia Española, o ni siquiera como lo haría un diccionario filosófico, sino que lo está definiendo como desde estructuras culturales, que no solamente las está definiendo, sino que está pidiendo que se revisen. Yo creo que esa es la dificultad, ¿no? Entonces, en la medida en que lean estos textos y en la medida en que tengamos la posibilidad de discutirlos y de comentarlos, en esa misma medida, pues, el cambio de punto de vista, pues, va ocurriendo. O sea, porque se puede decir que es una manera de ser más consciente acerca de estructuras culturales que antes ni siquiera habíamos pensado, porque estaban completamente naturalizadas, ¿no? Y el ejercicio de pensar o de reflexionar es constantemente eso, dejar de tener como natural cualquier cosa, ¿no? Incluso postulados científicos. Yo, por ejemplo, hago que los alumnos de filosofía cuestionen la teoría de la evolución y la cuestionen como mito. O sea, la teoría de la evolución puede ser un gran mito, ¿no? Y la pensamos como una teoría científica. Entonces es eso, es tratar de desnaturalizar la manera en que hemos visto hasta ahora las imágenes, ¿no? Luego viene el parágrafo 4, que está más o menos hacia la página, sí, está en la página 136, en donde comienza a andar otra cosa todavía más complicada que la que hemos comentado hasta el momento, que es toda la parte que tiene que ver con las estructuras religiosas y la relación que ha tenido, la relación que han tenido con la imagen, ¿no? En la página 136, en ese apartado que se llama la imagen como semejanza, dice o plantea más o menos lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos el término imagen de toda esa corriente que la coloca cerca de los modelos de representación gráfica o pictórica, incluso para hablar de imágenes verbales, mentales y perceptivas? Entonces, a partir de este momento, Mitchell pasa a considerar la tradición que habla de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Imagen, entonces, tendría el equivalente en hebreo de la palabra selem, en griego eikon como representación de algo existente, pero también podría ser eidolon, y eidolon es la representación falsa o de algo que no existe. Eidolon tiene más que ver con ídolo, ¿no? Y eikon tiene más que ver con ícono. Y el equivalente en latín sería algo más próximo finalmente a nosotros, que es imago, ¿no? Imago se parece más a nuestra palabra imagen. Entonces, se trata de pensada así, digamos, antes de la modernidad, porque por eso está el campo semántico del hebreo y del griego, es antes de la modernidad. Se trataría de, o haría, digamos, referencia a una representación que no es material, sino que tiene que ver con la palabra semejanza, es decir, una representación abstracta, general, ¿no? Allí en esta página hay un interesantísimo pie de página, que es un comentario de un teólogo, ¿no?, hacia el Génesis 1:26. Que yo les recomiendo que lo lean. Ahorita quiero avanzar un poco más rápido por la hora, ¿no? Fíjense, esta otra
manera de entender la imagen como semejanza sería una idea o un campo semántico que estaría lejos de toda la tradición pictórica que acabamos de ver con la modernidad, ¿no? Y no sé si esto les parezca un contrasentido, ¿no? Pero es tal cual, o sea, hay una tradición de la imagen que no la relaciona con todo el mundo de la representación del mundo exterior, ¿ok? Él va a volver sobre el tema de la frase creado a imagen y semejanza. Ahora, semejanza, porque ya vimos lo que significa imagen en lenguas previas a las lenguas modernas, ¿no? Semejanza le correspondería el hebreo demut, el griego homoios y el latín similitude. Y allí en la página 37 dice lo siguiente: ha de entenderse entonces no como añadido, sino como una prevención frente a posibles confusiones. Imagen como semejanza no debe entenderse entonces como imagen pictórica, sino como obviamente semejanza, es decir, como cuestión de parecido espiritual. Aquí enseguida pasa a citar a Maimónides, que es un pensador hebreo muy representativo del medioevo, y con eso lo que hace es reforzar el sentido no icónico que debería tener la palabra imagen. La imagen, en tanto selem, ¿no? En tanto selem, digamos, como en su raíz griega, ¿no? Es la esencia de una cosa. La imagen verdadera y literal es la mental o espiritual. La imagen impropia, desviada y figurativa es la forma material percibida por nuestros sentidos, especialmente el ojo. Fíjense, entonces tenemos una tradición que ancló la imagen en la visión, y por el otro lado tenemos una tradición que nos dijo que la imagen era, o sea, que podía haber una imagen visual, pero que esa imagen visual debía ser evitada por falsa. Y ahí tienen la famosa prohibición de la idolatría, que es un temazo, porque es la única, como les he dicho en otro momento, es el único precepto que no obedecemos nosotros los occidentales, pero que es un precepto que sigue estando dentro de nuestra propia cultura, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que nosotros optamos por la imagen visual? No, lo que quiere decir es que nosotros vivimos insertados en la propia tensión. ¿Lo ven? Porque nosotros, no, o sea, como una cosa no sustituye a la otra, que es lo que a veces pensamos y es lo que a veces nos lleva a desviarnos de una comprensión que tenga una complejidad equivalente al propio fenómeno. Como nosotros no sustituimos una cosa con la otra, o nosotros pensamos que la sustituimos, ¿no? Entonces, bueno, nos convertimos en una cosa que se llama occidentales porque Roma adopta la religión judía. Judía no, cristiana, pero en realidad es la religión judía, ¿no? Y no hay ninguna sustitución. Lo único que hay es una sumatoria de estructuras culturales, en este caso, ¿no? Entonces nosotros vivimos en la propia tensión, y eso ustedes lo han visto en toda la negación, en toda la crítica de Foucault o de otros filósofos, bueno, los pocos que hemos podido ver en este curso. O sea, ahí está perfectamente bien representada la tensión, en ese rechazo de la imagen, y además de una manera muy similar a como lo está diciendo Maimónides en este momento. La imagen, lo que vale es la imagen mental, la semejanza, no vale la imagen material. La imagen material, la figurativa,
es decadente, es una imagen que deteriora el sentido espiritual, por ejemplo, de Dios. Si nosotros tenemos una imagen mental de Dios, si nosotros pensamos que nosotros somos criaturas porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero si lo pensamos como debe ser pensado un Dios, el Dios del monoteísmo, que es básicamente un Dios abstracto, entonces nosotros estamos más cerca de la verdad que Él representa que si nosotros comenzamos a pensarlo con figuras. ¿Ok? Entonces pensar a Dios como una figura, eso está prohibido por una razón, porque eso deteriora la exigencia intelectual que requiere la postulación de un Dios abstracto. ¿Ok? Entonces la imagen verdadera es la mental y la espiritual porque es la propia, porque es la que le corresponde a un ser abstracto. Y la imagen figurativa es todo lo que, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Es una imagen que no le corresponde. Nosotros somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios porque de la manera en que más adelante se puede, con el ejemplo del árbol, podría quedar un poco más claro. O sea, el término de imagen y semejanza no es una exclusión. ¿Ok? Es imagen y semejanza. Imagen siempre y cuando la entendamos como semejanza. ¿Y qué es la semejanza? La semejanza lo dice hacia la página 139 y 140, o sea, cuando pasa de una página a otra, puede entenderse entonces como una serie de predicados que enumeran similitudes y diferencias. En este pie de página acá, dice, o sea que ahí explica un poco que la imagen como semejanza es un asunto que tiene que ver con lo verbal, ¿no? Esta cita es muy interesante. Yo sé que, bueno, faltan 5 minutos, pero la voy a leer. Dice, esta concepción de que las imágenes fundamentalmente son un asunto verbal tiene su precedente teológico en la afirmación de que la imagen espiritual, o sea, la imago Dei, no es solo el alma o mente del hombre, sino también la palabra de Dios. Entonces dice, hay un comentario de Clemente de Alejandría a este respecto. Imagen de Dios, o sea, y Clemente de Alejandría es griego, ¿ok? Es importante, o sea, va a pensar todo el tema religioso desde el griego. Imagen de Dios es su logos, hijo legítimo del nous, el logos divino, la luz modelo de la luz. Imagen del logos es el hombre verdadero, el nous, es decir, la esencia que hay en él. Se dice que por esto fue hecho según la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Se parece al logos divino, o sea, logos es verbo, ¿no? Logos, aquí conservan la palabra griega, logos, por la inteligencia de su corazón y por ella es razonable. Pero la imagen terrestre del hombre nacido de la tierra, según se ve, parece una estatua con figura de hombre, copia pasajera y alejada de la verdad. Entonces esta es la otra tradición que le imprime esa tensión, digamos, del tema que tiene que ver con la imagen real o la imagen verdadera. Y también la diferencia, el tema aquí es importantísimo, ¿no? La diferencia con el logos, porque nosotros, fíjense, hay una aparente contradicción. Cuando yo les digo que el mundo griego le da importancia al logos y a la palabra, ustedes me podrían decir, bueno, ¿cómo entonces es que somos una cultura tan volcada hacia la imagen, ¿no? Pero siempre con esa tensión de que la imagen es mala, que la imagen es peligrosa, que la imagen degrada, que la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, la cultura que conserva la prohibición de la idolatría, en realidad son dos culturas del monoteísmo que conservan esa prohibición,
la cultura musulmana y la cultura hebrea. La cultura hebrea tiene, por un lado, una relación muy visual con la escritura, o sea, el leer es una acción que no tiene nada que ver con la representación de la palabra. Leer y ver la letra es importantísimo, la letra y la forma de la letra tienen un significado, ¿sí? No representa la palabra, ella misma es un significado, y sin embargo tienen una relación con la imagen mucho más cautelosa, no tienen representaciones ninguna de Dios, ni tampoco los musulmanes. Los templos musulmanes, ustedes deben saberlo, o sea, las mezquitas, la mayor imagen que podemos ver en una mezquita es geométrica, o sea, no representa ninguna figura, y en la cultura hebrea tampoco los templos tienen ninguna representación de la imagen, ¿no? Entonces o sea, lo que veríamos, digamos, al final de toda esta historia de 10 semanas es que tenemos una relación tensa, y esa tensión proviene por todas estas estructuras culturales que están en el fondo sepultadas, porque además las despreciamos porque son religiosas, y no nos damos la tarea de pensarlas de manera secular, porque todas ellas están bastante secularizadas. Toda esa tensión que nosotros tenemos en relación a la imagen procede, por supuesto, de varias fuentes, pero una de esas fuentes es que nosotros, a pesar de tener prohibida la idolatría, tenemos una relación muy directa con la representación visual, incluso de la divinidad, que está explícitamente prohibido. Luego lo que vino fue una cantidad de acciones políticas, porque para enseñar a un pueblo analfabeto era mucho mejor tener imágenes. La gente, los paganos que se convierten, tenían una relación con sus propios dioses, con el dios este o el dios cual, que además le ofrendaban todo tipo de alimentos o de animales, o sea, todo lo que tenía que ver con el ritual pagano del sacrificio, etc. Y entonces, bueno, hubo una transacción, hubo una concesión, hubo una cantidad de argumentos políticos que decían esto sí es idolatría, aquello no es idolatría, pero al final lo que hubo fue una asimilación de una cultura con otra cultura, y pues ahí estamos nosotros en esta tensión en la que, bueno, un Guy Debord, que jamás argumentaría de manera religiosa, nos dice que la vida se ha vuelto puro espectáculo por el cine y la fotografía. O sea, hay una cantidad de argumentos que a nosotros nos parecen que no tienen ninguna relación con la religión, porque, bueno, son argumentos actuales, pero la tensión proviene de estas estructuras culturales profundas, ¿no? Por supuesto que todavía no se agota el capítulo, pero yo quiero en estos momentos, que ya son las 4 de la tarde, hacerles una pregunta. La pregunta es la siguiente: abran cámaras y micrófonos y todo lo que quieran, pero quiero que traten de responderme, o traten de ponerlo, digamos, aquí como posible discusión. ¿Qué piensan ustedes luego de ver todos estos contenidos o luego de leer estos textos de aquel evento que ocurrió, creo que en el 2015, con la revista satírica francesa Charlie Hebdo, en la que unos chicos musulmanes, por supuesto franceses, mataron a varias personas, atacaron a Charlie Hebdo luego de que el periódico representara en su portada al profeta siendo sodomizado? Bueno, que las imágenes no son inertes, pues, no son objetos que están vacías de contenido o de sentido. Son ¿cómo se llama? Producciones que son complejas y que, bueno, pueden tener consecuencias como esa que se vio en ese momento, pues. Gracias, Teresa. ¿Quién más? También pienso que... ¿Quién está hablando? Carlos. Carlos, sí. Okay. Que todo lo que es percibido
por el ser humano está interferido por la imagen. Y la imagen tiene un potencial tan grande y tan importante que puede generar en grupos humanos esa reacción como la que, bueno, la que sucedió allí justamente, ¿no? Porque las imágenes son peligrosas. Eso es una de las conclusiones de este curso, ¿no? Y son peligrosas porque tienen ese poder de anteponerse incluso a cualquier formato genealógico en la que pueda mutar, ¿no? Sea una imagen verbal, sea una imagen eh, artística, sea una imagen que simplemente hable de un aspecto, que simplemente, o que vaya más allá y hable de simbologías, etcétera, ¿no? Pienso un poco que tiene que ver con eso. Pero no fue entonces el ataque de unos radicales, unos religiosos radicales, locos básicamente, ¿no? Yo me acuerdo de la discusión que se Es que presentó en las redes cuando ocurrió eso. Bueno, la gente que yo tenía en mi red que vivía en Francia, pues estaba como muy clara, ¿no? Muy preclara. Son unos locos religiosos, la religión hay que... pero es que no es tan sencillo, porque es que eh, primero todo está interferido por la imagen, pero la imagen está interferida por lo cultural. O sea, lo que para mí tiene una importancia a través de lo que veo y lo que percibo con mis sentidos, de pronto en otra cultura no tiene la misma importancia, a pesar de que sea percibida de igual forma, ¿no? Porque culturalmente tiene una carga y una significación distinta. Y por eso es que está también está muy entretejido con lo religioso, ¿no? Por mucho tiempo la imagen estuvo de alguna manera valorada por lo religioso. Un artista podía producir obra a través de ciertos cánones, incluso exigencias que el poder religioso tenía o tiene sobre los grupos humanos, ¿no? ok, gracias Carlos. ¿Alguien más? Pero yo que iba a decir sobre lo de Carlos, es decir, que incluso dentro de la misma cultura puede haber unas diferencias radicales. Pienso en algo tan, ¿sabes?, cercano y claro como los ojos o la firma de Chávez, ¿no? O sea, una cosa que en algunos puede despertar un rechazo hasta niveles extremos de, bueno, mejor que te cortes ese tajo de piel si te la tatuaste, o ver una gente en una marcha en el exterior y con la franela de los ojos y decir que hay que matarlo. O sea, todas esas cosas las vemos siempre y al mismo tiempo hay personas que las tienen como una cosa de idolatría, ¿no? Y sigue siendo una misma imagen en una misma cultura. Ok, voy a poner la pregunta más radical todavía. Ustedes, o sea, nosotros, esa misma revista, que es una revista, los franceses tienen una tradición satírica muy importante y el laicismo francés es muy radical. O sea, el laicismo uno piensa que es no religioso, pero no es no religioso, es antirreligioso. Y es antirreligioso de manera radical, ¿no? Antes, unos años antes, esa revista había sacado el equivalente de esa imagen, pero con el Papa, ¿no? Y bueno, yo no sé si habrá recibido alguna carta de reclamo del Vaticano, pero a nadie se le ocurre, a nadie del mundo cristiano se le ocurre matar, digamos, bueno, sí puede haber locos que se les ocurra, pero no sucedió, ¿no? Porque nosotros mismos lo recriminaríamos, que alguien mate a otra persona por una imagen. A nosotros eso nos parecería un exceso, y de hecho nos parece un exceso que estos muchachos hayan matado a las personas que trabajan en Charlie Hebdo por una imagen. Pero ¿es una imagen para ellos? Esa es la pregunta. O sea, fíjense, estoy planteando la pregunta dentro del curso, no estoy justificando que se haya hecho eso, sino más bien que piensen desde estos contenidos si esa imagen de la portada de Charlie Hebdo, en donde el profeta Mahoma es sodomizado, es una imagen. Y si es una imagen, o sea, si es una imagen para ellos.
Y si es una imagen para ellos, ¿qué tipo de relación tiene un musulmán con las imágenes? No te oigo, Tere, ajá. Sí, bueno, lo que pasa es que hay un tema de fanatización, pues. Entonces No, ya son Hola, fanáticos. es que nosotros ah, los yo, vemos como fanáticos religiosos. ¿Quién yo no está? creo, hola, Emily, Emily, hola. yo no creo que sean fanáticos religiosos, creo que la tradición musulmana que no posee imagen para ellos es una blasfemia, pues, de su creencia. Es, ellos están en contra de la creación de esa imagen porque debería permanecer como abstracta la idea de Mahoma, a pesar de que sea un profeta que haya existido como persona y que pues haya tenido una imagen, entre comillas, o sea, haya tenido un rostro, una definición, una fisonomía, creo que dentro de esa idea podría ser para ellos, ellos no lo sienten como que es una mera imagen satírica, sin importancia, sino Exactamente. sienten como una herida profunda, o sea, esto está atacando al mundo musulmán. Porque la relación con la imagen es una relación de realidad, es decir, la imagen crea realidad. Para nosotros Exacto. no, nosotros hemos banalizado tanto la imagen como representación del mundo, o la hemos banalizado, o la hemos instrumentalizado científicamente, o la hemos instrumentalizado por las metáforas del arte visual, que nosotros tenemos una relación que es imposible comprender desde esa cultura. Sí, yo creo que, bueno, en el caso del Islam, por ejemplo, donde la construcción arquitectónica parte de la construcción de imágenes que viene de la idea del Edén, por ejemplo, donde todo está alrededor de ese jardín, es la recreación de la imagen, o sea, cada casa y cada patio y cada abrevadero y cada aljibe representa de alguna manera la imagen de aquel Edén, que en el Islam no tiene el nombre de Edén, sino otro nombre, y de Paraíso. aquel, exacto, no, tiene el jardín tiene un nombre específico, que es donde está pues el cajón de la Meca, ¿no? Y en ese lugar, de alguna manera, se está recreando la imagen a niveles arquitectónicos y digamos a nivel de recorrido, pero se está recreando esa imagen de alguna vez de la eternidad y para ellos eso tiene un significado sagrado, o sea, eso es real, eso no es no es como para nosotros que podría ser una ficción. Sí. Pero Eh, yo Hay, quizás hay un problema de equivalencias culturales que yo quisiera que ustedes, o sea, no lo vamos a poder agotar ahora, pero yo quisiera que ustedes lo pensaran, o sea, pensaran, volvieran y fueran a ver, qué sé yo, la portada y vieran las noticias y pensaran, no para justificar, sino para pensar en el tema de la traducción cultural del evento desde nuestra postura en relación a la imagen. ¿Qué son para nosotros las imágenes? ¿Y qué son las imágenes para una cultura que prohíbe la idolatría? Y esto es la representación en imágenes de todo lo que pueda ser verdad, la prohíbe, tanto como matar. O sea, la prohibición de idolatría está antes de la prohibición de asesinato, de mentira, de adulterio. Eso tendría que ser para nosotros igual, pero no lo es. Ya tuvimos un matrimonio con otra cultura y eso se desvió. Pero esas culturas monoteístas quedaron con esa relación abstracta, con todo lo que tiene que ver con el mundo divino, y Mahoma es parte de ese mundo. Entonces, no sé, simplemente que lo revisen, porque realmente no lo podemos agotar. Yo estoy aquí hasta que ustedes quieran, son las 4:12. ¿Alguien más quiere opinar sobre ese caso o nos marchamos? Hacemos como ustedes quieran. Dale, Isabel, adelante. Entonces yo pienso que los periodistas tienen que haber ignorado completamente todo lo que acabamos de hablar, porque si lo hubiesen sabido, lo pensarían 1000 veces antes de hacerlo.
Bueno, tal vez no, porque para el laicismo francés, la religión, o sea, tuvieron una relación, o sea, es tan dolorosa la historia francesa en relación a lo que es la fundación de la República y todo lo que fueron las persecuciones religiosas. Ellos expulsaron todo lo religioso del espacio público. Entonces ahí está prohibido ir con un crucifijo a una escuela pública. O sea, el laicismo francés es una ideología que es estructural de la fundación de la República Francesa. Entonces, claro, también se puede decir, si tú vienes a vivir a Francia, no puedes pretender que tus estructuras culturales que implican que el poder político está relacionado con el poder religioso, nosotros podamos respetarlas y seguirlas, ¿no? Tú te tienes que adaptar a la cultura francesa, entonces no puedes llevar el velo típico que seguramente ustedes recuerdan el nombre que usa, hijab. Ajá, tampoco para el espacio público, y bueno, eso ha sido juicios y un debate público muy importante en Francia, ¿no? Y Francia tiene una tradición satírica, nosotros nos burlamos de nuestros presidentes, nosotros nos burlamos de todas nuestras grandes figuras, nosotros no tenemos a ninguna de nuestras figuras como un ídolo, y por lo tanto es válido que pongamos al profeta Mahoma de esta manera. O sea, no es que no creo que, a ver, tener la sensibilidad hacia el otro como para respetar la cultura y no poner esa imagen, no viene al caso, o sea, no vendría al caso, Isabel, porque es una cultura sobre la otra. O sea, en todo caso, ellos tienen que respetar el laicismo francés, todo lo que les acabo de decir. Es un problema simplemente para ser pensado, no creo que vayamos a poder solucionar absolutamente nada. Eso. Gracias, profe. Joel. Sí. No, sí, profe, me parece interesante o sea, verlo desde distintas maneras, así como distintas representaciones de imágenes en ciertos momentos han estado prohibidos o hemos considerado que ciertas cosas no deberían haber sido representadas en imagen. Con el tiempo hemos ido claramente cambiando esas ideas, pero no sé, pienso por lo menos en el momento en el que la colonización portuguesa llegó a la India y llegó a estos templos de la India que estaban llenos de imágenes sexuales, ¿no? Y de representaciones sexuales. Y entonces les cortaron la cabeza para que al no tener rostro, de alguna manera como que dejaban de ser menos vergonzosos, ¿no? Y estos templos quedaron, las figuras quedaron sin rostro. Entonces, como en algún momento lo que puede ser sagrado para unos o representable para otros puede no serlo, ¿no? Sí, interesante ese caso, Emily. Muy interesante. Bueno, y a ver, Tere. Que la cultura occidental ha banalizado el uso de la imagen. Por un lado la ha banalizado y por el otro lado la ha convertido en el centro de la producción de conocimiento, por ejemplo, pues que están las dos cosas al mismo tiempo, o sea, no es una cosa o la otra. Y yo creo que una explicación posible para esa aparente contradicción, que es más bien una tensión, es esto que les estoy mostrando, que les muestra Mitchell, ¿no? Que es la procedencia del campo semántico de la imagen relacionado con los temas que tienen que ver con lo que nosotros hoy en día llamaríamos la intelectualización, que no es el caso de llamarlo así. En ese momento la referencia es al espíritu, al alma, ¿sí? Pero bueno, a partir de nuestra construcción de la subjetividad en términos de mente, de razón, de entendimiento, nosotros podríamos decir que la imagen como semejanza tiene que ver más con procesos de intelectualización que con procesos de construcción de imágenes, sobre todo imágenes figurativas, porque el problema es eso, es la imagen figurativa, no es la imagen geométrica, no es cualquier imagen. Es la imagen que representa la realidad. Entonces nosotros, por un lado, tenemos la idea de que
efectivamente podemos representar la realidad y de esa manera conocerlo, pero también sabemos distinguir entre realidad e imagen. No es que sepamos distinguir, es que distinguimos, simplemente distinguimos. Tenemos las dos cosas operando simultáneamente como estructuras culturales vinculadas a la imagen. Bueno, no sé quiénes nos van a acompañar en el segundo curso, pero en el segundo curso comenzamos conectados con este último texto, pero desde un punto todavía mucho más radical, con un texto que se llama ¿Qué quieren las imágenes?, del propio Mitchell, y ahí lo que vamos a hacer es profundizar mucho más entonces en esta revisión de todo el esquema epistemológico que tenemos montados e instalados en relación a la imagen. Isa, ¿tú quieres decir algo? De verdad, profe, que lo que me quedé pensando ahorita son en las personas ciegas. Como estamos ya para la clase del profesor Luis, quizás lo hablaré un poco por el WhatsApp y también sobre el respeto. Pero le digo que estoy muy complacida, tanto por el grupo como por usted, por estas sesiones que han sido maravillosas. Oye, muchas gracias por el feedback. Y bueno, ¿cómo hacemos? Me tienen que entregar el trabajo máximo el 5 de agosto. Les voy a poner mi correo por el WhatsApp para que lo hagamos así. ¿Cómo no? Vale. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe, gracias por hacernos pensar sobre esto. Ay, eso es maravilloso. Chao. Chao. Profe, gracias por todas las clases. Por nada, la orden. Chao.